Hola amigos, por aquí tenemos una ecuación exponencial que se ve muy impresionante, que es el desafío número 50. Ahora, como siempre, pueden realizarlo en su cuaderno y dejarme en los comentarios su respuesta. Lo primero que vamos a hacer para darle solución a esto es dejar escrito el 9 como 3 al cuadrado. Nosotros sabemos que 3 al cuadrado pues es 9, ¿no? Y eso está elevado a la x. Y esto es igual a la raíz de índice x de 4. Este 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado. Muy bien, ahora aquí vamos a aplicar pues las propiedades de las potencias. Puedo multiplicar este 2 por esta x y me queda 3 elevado a la 2x. Igual, este de aquí, esta raíz, yo puedo transformarla en una potencia. Va a ser este 2 que es grande elevado a una fracción. En el numerador va a ir este exponente que es el 2 y en el denominador va a ir el índice de la raíz que es x. Muy bien, ahora vamos a aplicar logaritmo de base 3 en ambos lados de la igualdad. Aplicamos logaritmo aquí de base 3 de todo esto, de 3 elevado a la 2x. Y esto es igual, este 2x me ha quedado muy feo, vamos a escribirlo de nuevo, 2x, eso. Y acá también tenemos que aplicar logaritmo de base 3. Ya vamos a ver por qué apliqué logaritmo de base 3. Entonces aquí aplicamos logaritmo de base 3 de todo esto de aquí, de 2 elevado a la 2 sobre x. Muy bien. Ahora, por leyes de los logaritmos podemos bajar este exponente a multiplicar. Me queda 2x multiplicado por este logaritmo de aquí. Logaritmo de base 3 de 3. Y esto es igual, aquí también podemos bajar este exponente acá a multiplicar. 2 sobre x multiplicado por este logaritmo de aquí. Logaritmo de base 3 de 2. Muy bien. Ahora, este logaritmo de base 3 de 3 vale 1. Por eso puse el logaritmo de base 3. Y vamos a explicarlo por qué. Por aquí tenemos la propiedad. Logaritmo de base m de n es igual a a, pongamos, ¿no? Entonces, para transformar esto en una potencia, pongo la m, elevo a la a, y esto tiene que ser igual al argumento que es n. Muy bien, vamos a hacer esto aquí, vamos a aplicarlo al logaritmo de base 3. Este logaritmo de base 3 de 3 no sé qué valor me dará, así que voy a poner una x. Entonces, si lo transformamos, me queda 3 elevado a esta x. Y esto es igual a este 3 de aquí, ¿no? Aquí no hay un exponente, pero se sobreentiende que hay un 1 invisible. Como tenemos misma base, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, x vale 1. Entonces, aquí voy a cambiar esta x por un 1. Ya sé que vale 1, ¿no? Entonces, logaritmo de base 3 de 3 es 1. Siempre que tengamos un logaritmo de base que es igual la base con el argumento, nos va a dar 1. Entonces, este 1, pues nosotros sabemos que es esto de aquí vale 1, ¿no? Listo, ahora voy a borrar esto de aquí para poder continuar. Voy a reescribir esto de aquí por acá. Me queda 2x por 1, ¿no es cierto? Que nos da 2x. Y esto es igual a 2 sobre x a 2 sobre x multiplicado por el logaritmo de base 3 de 2. Muy bien, ahora, nosotros sabemos que esta x no puede valer 0, porque si vale 0, esto se vuelve una indeterminación. Y como tenemos que despejar x, vamos a multiplicar x en ambos lados de la igualdad. Multiplicamos x por aquí y multiplicamos x por acá. Y ahora sí podemos pues multiplicar x por 2x, me queda 2x al cuadrado. Y esto es igual, aquí podemos simplificar esta x con esta x de aquí, a 2 por el logaritmo de base 3 de 2. Muy bien, ahora para deshacernos de este 2, pues simple, dividimos para 2 en ambos lados de la igualdad y simplificamos todos estos 2 de aquí. En el lado izquierdo me quedó x al cuadrado y en el lado derecho me quedó el logaritmo de base 3 de 2. Listo. Para despejar x vamos a aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Aplicamos raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada acá.
Ahora, como aplicamos raíz cuadrada a x al cuadrado, aquí nos va a dar dos valores por propiedades pues de los valores absolutos. Esto va a quedar entonces como esto es igual a más menos este valor de aquí. Entonces vamos a obtener dos soluciones. Mi primera solución va a ser que x es igual a la raíz cuadrada del logaritmo de base 3 de 2. Y mi solución 2 va a ser igual cuando utilicemos el menos, ¿no? Aquí utilizamos el más, acá el menos. Menos la raíz cuadrada del logaritmo de base 3 de 2. Muy bien, he obtenido mis dos soluciones para mi ecuación exponencial. Ahora, si ustedes no aplicaron logaritmo de base 3, sino que aplicaron logaritmo natural, su respuesta va a ser esta de aquí. Aquí es x sub 1. Su x sub 1 va a ser la raíz del logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural de 3. Y obviamente x sub 2 va a ser igual a menos este valor de aquí. La raíz cuadrada del logaritmo natural de 2 sobre logaritmo natural de 3. Muy bien. Estos valores son iguales, este con este. Y este valor de aquí es igual a este valor de acá. Finalmente pues voy a dejar sus valores en decimales. Esto me da igual a 0,7943. No están todos los decimales. Y x sub 2 obviamente es menos 0,7943. Muy bien. Ahora solo queda pues realizar la comprobación en donde tenemos que reemplazar cada valor de x aquí. Y si nos sale una igualdad, pues quiere decir que sí son las soluciones para mi ecuación exponencial. Déjame saber en los comentarios cuál fue tu respuesta, si fue esta de aquí o esta de acá. Y si te gustó el video, no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.